Muy buenas tardes, bienvenidos a la Academia Nacional de Educación. Es un gusto que nos acompañen esta tarde, en que nos hemos reunido para comentar y presentar el libro de la académica Paola del Bosco. Y para hacer el libro se titula Educar en la posmodernidad. Y para hacerlo hablará el magíster Agustín Porres y el doctor Berro. El libro de Paola es un libro muy oportuno, porque toca un tema central que es el esfuerzo educativo en el marco de profundos cambios sociales. Estamos viviendo en una sociedad que está mutando rápidamente. Muchos autores hablan de la mutación, de la verdadera mutación que se está produciendo, de la que somos testigos y protagonistas, en la cual hay un cambio de valores muy importante. Y cómo se ubica la educación en ese contexto. La educación no se produce en un vacío, sino que se produce en un contexto social determinado. Y precisamente ese es el tema que Paola ha encarado en su libro, el análisis de la sociedad actual y de las teorías que explican mucho lo que está ocurriendo. Por eso habla de la posmodernidad. Y lo hace de una manera, bueno, ya lo van a presentar, pero quienes lo hemos leído lo hace de una manera muy ágil y recurriendo a muchas de sus experiencias en distintos niveles educativos. De modo que creo que va a ser que es un libro muy oportuno y que va a ser muy interesante en la presentación. Primero va a hablar Agustín y después va a haber un diálogo entre el doctor Berro y Paola, que al final va a hacer también algunas consideraciones. De modo que, bienvenida acá, un gusto que hayas elegido este lugar para presentar tu libro. Y bueno, queda en uso la palabra entonces Agustín Porres, que es el representante local de la Fundación Barkey, que tiene muchas iniciativas en torno a la educación muy importantes, y en la cual ya nos ha visitado en varias oportunidades anteriores, y hemos participado también en algunas de las actividades tan importantes que él y la fundación que preside llevan a cabo. Agustín. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jaime. Es un honor grande. ¿No se escucha? Sí. Ahí se debería escuchar. Ahí sí. Ahí se escucha, no. Perfecto. A ver. Ahí está mejor. Más cerca. Ahí está bien. Bueno, ahí está. Me pone un poco más nervioso nomás, pero cuando terminé la carrera de filosofía tenía que definir con qué final terminaba la carrera y tenía dos opciones: filosofía de la historia o historia de la filosofía contemporánea. Era dar un final con Alberto o con Paola, y elegí recibirme con Paola. La bondad de la madre me dio más seguridad, pero era un debate porque eran dos de las materias que más me habían gustado, así que siento estar hoy acá como un honor personal muy grande. Así que empiezo agradeciendo a Paola. Creo que mi presencia, cuando pensaba por qué estaba presentándolo, habla del amor de Paola no por los alumnos brillantes, sino por los del medio y por los del fondo, ¿no? Que un no tan buen alumno o no el mejor alumno de la clase la venga a acompañar hoy en la presentación de su libro es un testimonio de eso, que en la página 82 dice: por mi fuerte deseo de cercanía a cada uno de mis alumnos. Y yo lo experimenté, pues yo no era el brillante, pero ya estuvo siempre muy cerca. Así que eso creo que es mi lugar acá, ¿no? Y representando a la juventud que fue educado por ella, y que sigue siendo educado por ella. Pienso compartir una reflexión que tengo desde que leí el libro, que es preguntarme quién es la que escribe el libro. Y el libro, si bien tiene 7 capítulos, yo lo entendí en 3 grandes partes, y creo que son las 3 Paolas que escriben el libro. Hay una Paola filósofa, que sabe interpretar y sabe leer principalmente la filosofía contemporánea de una manera brillante. Hay una Paola que es maestra y hay una Paola que es madre, y las 3 están muy presentes en el libro. Y para mí, mientras lo leía, hay una anécdota que se me viene a la cabeza: una clase de historia de la filosofía contemporánea, explicando Paola las corrientes post-hegelianas de derecha y de izquierda,
y yo tenía la suerte de cursar con uno de sus hijos. En una de las clases que eran intensas, pero que ella lograba interesarnos y llevarnos por esas corrientes y esos autores complejos, en la mitad de la clase mira al hijo y le dice una frase en italiano, que yo no entendí si era italiano o latín, mi capacidad hasta ahí me daba, pero yo dije, bueno, no habré entendido parte de este hegelianismo complejo. Y cuando salí al recreo le pregunto a Andrés, le digo, ¿qué te dijo? ¿Qué fue esa? Me dice, no, tengo roto el suéter. Y me dijo que esta noche me lo iba a coser en casa. Esa anécdota para mí es este libro. Es una filósofa frente al aula, es una maestra y una profesora enseñándonos, y es una madre que no pudo no avergonzarse porque el hijo tenía todo el suéter agujereado. Entonces, una palabra sobre cada una de estas Paolas. Creo que siempre admiré a la Paola filósofa por la profundidad y por acercarnos a la filosofía de una manera brillante. Durante el libro, como trata de resumir muchas cosas, en muchos momentos habla de aperitivo. Esto es un aperitivo, y creo que fue Héctor el que me enseñó que el aperitivo, que uno lo tiene antes de comer, es lo que abre el apetito. Y la función del aperitivo es esa, abrir el apetito. Creo que Paola, como filósofa, tiene esa grandeza de abrir el apetito. Paola hablaba un poquito de Kant y a uno le abría el apetito y le daban ganas. Cuando agarraba el libro de Kant, capaz se iba ese apetito. No, y uno ayunaba o quería volver a Paola. Pero tenía esa capacidad, y el libro tiene eso. El libro es una lectura de autores posmodernos con una capacidad de síntesis y a su vez de simpleza para acercárnoslo a los menos filósofos, que es muy destacado, y después en los últimos capítulos del libro vuelve esa parte más filosófica profunda que vale la pena, que creo que es un regalo. La Paola maestra. Yo trabajo en una fundación en Argentina que entrega el premio al mejor maestro del mundo. Esta mañana llegó a Argentina un keniata que ganó el premio. Cuando empecé a trabajar en la fundación, hacíamos mucho este ejercicio en cualquier audiencia de preguntar ¿quién fue tu mejor maestro? Creo que hasta alguna vez se lo pregunté a Juan Liach, ex ministro de Educación. Juan, ¿quién fue tu mejor maestro? Y así repetimos este ejercicio. Y cuando a mí me tocaba hacerlo, yo decía, Paola es mi mejor maestra. Se lo dije a ella, lo compartí varias veces. Y cuando lo quería definir no era tan fácil. ¿Por qué? Porque había muchas cosas que le habían hecho una gran maestra. Pero se me vino una que después aparece en el Evangelio de Marcos, que la decían de Jesús, y dice, todos estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Y me van a entender cuando lean el libro, porque ella explica el rol del maestro como esto de hablar con autoridad. Y para mí Paola representa eso como maestra, porque en el fondo en su libro lo que son los consejos de lo que ella entiende como bueno, pero además de lo que ella vive como bueno. Creo que ahí está también la fuerza de este libro. Y la autoridad para Paola es protección, es atención, es reconocimiento, es corrección y es estímulo. Creo que podemos asentir todos que Paola como maestra lleva esto adelante. Y por último, para mí es Paola la filósofa, la maestra, la mejor maestra en mi caso, y la madre. Y como bueno, de madre para mí acá hay dos variables. Una que veo al final del libro, que ella dice hay que educar la inteligencia, la voluntad y la afectividad, y pide perdón como 3 veces por distinguirlas. Dice, bueno, son las 3, pero habla de cada una y dice, pero son las 3, y siempre las 3. Y ahí veo como el amor de madre que le termina de dar unidad a esto de la educación y lo termina de hacer de una manera que engloba todo lo anterior y que le da sentido. Y en cada uno de los capítulos del libro, en cada uno de los consejos, aparece el amor de madre, la atención y esa mirada, que creo que se puede sintetizar en ese rol. Pero como en parte también me excede esa parte, me tomé el atrevimiento de preguntarle a 2 de sus hijos qué pensaban de ella como madre. Y uno me dice, es una persona que sale del molde. Siempre me enseñó a pensar alternativamente, cuestionar lo establecido sin sentido, ser auténtica y asombrarse del mundo.
buscar soluciones y ser creativa. Y otro más sintético, pero mucho más alineado con el libro, dice: es atenta y exigente, es estimuladora y presente. Muchas gracias. ¿Le cosiste el suéter al final? Dice que le cosió el suéter, ¿eh? Me pongo yo en tu lugar, así que cerca de allí. Alberto, sí, dale. Por ahí. Bueno, gracias, doctor Jaime. A mí me gustó mucho, buenas tardes a todos, antes que nada, me gustó mucho la propuesta de la invitación de la Academia a este encuentro, donde decía que fulano y mengano, Agustín y yo, íbamos a dialogar con la autora. Entonces, más que dar una presentación mía, digamos, del libro, de su contenido, no quiero eximir a nadie de su lectura, me pareció piola tomar algunos temas, algunos puntos del libro y planteárselos a Paula como pregunta. Este micrófono entonces va a ser compartido porque yo le voy a hacer algunas preguntas a Paula y ella las va a responder. ¿Puedo hacer una introducción? Toda la alabanza me vino de Agustín y ahora Alberto me somete. No. Él hace preguntas difíciles, pero vamos a ver si puedo. Paula no va a poder contestarlas. Al contrario, Paula, es para que... Yo pensaba, a ver, Paula va a hablar hoy. Yo dije, una presentación de un libro de Paula, con gente que viene a verla Paula. Y eso, es Paula la que tiene que hablar. Entonces yo pregunto y Paula responde. La primera pregunta, Paula. Estímulo, protección, corrección, ¿cómo era, Agustín? Capítulo 3. Las corrientes posmodernas van en la línea de un debilitamiento del sujeto. Por ejemplo, en Bátimo eso es muy claro, ¿no, Paula? Exacto. Las nuevas metodologías que se proponen para el aula, por ejemplo, la metodología de aprendizaje basado en proyectos y otras, al contrario, van en la línea del fortalecimiento del sujeto, sobre todo de hacer o de constituir al alumno en sujeto. Mi pregunta es si no encontrás esta situación un poco paradójica, si no contradictoria, y qué te inspira a decir esta paradoja de una posmodernidad en donde el sujeto tiende a ser olvidado y una nueva propuesta metodológica donde el sujeto tiende a ser exaltado. Quizás la primera reflexión, hasta te diría refrescante o por lo menos tranquilizante, es que la posmodernidad, el tipo de realidad que presenta, no es real. Lo primero que te voy a decir, estas contradicciones casi me alivian, porque uno lee los textos filosóficos, cada autor tiene su lógica, así que uno entra dentro de ese mundo y dice, sí, podía ser efectivamente las palabras que forman a la realidad, y vos la ves solamente a través del lenguaje, mediatizada por el lenguaje. Así que uno, si se estudia seriamente un autor y si el autor tiene sustancia, la primera impresión que te da es que tiene razón. Entonces, el debilitamiento del sujeto en realidad no es más que el pandan, lo que le corresponde a un debilitamiento de la realidad. La realidad se ha vuelto débil. Apenas la nombramos, pero nunca la podemos asir. Y si es así, tampoco de este lado hay nada firme, porque así como no puedo definir metafísicamente la realidad de los objetos, menos puedo definir la de los objetos. Eso es, no sé cómo decir, en cierto sentido produce una especie de náusea, diría Sartre, es decir, la imposibilidad de entender. Quiere verse como una liberación, pero es todo lo contrario. El resultado es lo contrario, es confusión, es incapacidad de ubicarnos, incapacidad de contestar con un argumento fuerte a alguien que nos contradice. Es la imposibilidad del consenso, porque ¿dónde se da el consenso? ¿En base a qué se da? Bueno, en este panorama, que la metodología, la nueva pedagogía, ponga al alumno en el medio como alguien que tiene que responsabilizarse, que es él que hace el trayecto educativo, es él que toma decisiones, finalmente, no sé cómo decir, es disonante con este mundo que se ha desarmado, porque toma decisiones respecto de qué,
impone su propia visión de qué, dado que lo otro es, no sé cómo decir, algo que se derrumba, que no tiene asidero. Así que sí, francamente, yo le veo una contradicción, pero en cierto sentido poder verla me alivia del, no sé cómo decir, del querer escaparme de esta presentación del mundo que me resulta, no sé cómo decir, sí, me perturba porque no hay nada firme, sólido. Las personas se encuentran en algo que comparten, y en este caso no hay nada que compartir. Si también el lenguaje puesto en tela de juicio, porque nosotros usamos un lenguaje que es de otros, esto es un tema de Foucault, entonces daría la impresión de que ni siquiera lo que recortan las palabras de la realidad tiene una entidad interpersonal. Así que vos me hiciste una pregunta difícil y yo no pude contestar de manera sencilla. No. Ahí vas. Gracias, Paula. Un aplauso para Paula. Mi segunda pregunta está relacionada con la primera, pero está más dirigida a la cuestión, digamos, de estas nuevas corrientes pedagógicas y la interpretación que se suele hacer de lo que pasa en estas nuevas corrientes pedagógicas. Da la impresión de que esto de poner al alumno como sujeto del proceso de aprendizaje, en lo cual creo hay una coincidencia universal de que es una propuesta valiosa, importante, parecería que fuera en detrimento del rol del docente. Parece que esto de tirarle la pelota a los alumnos y hacerlos trabajar y hacerlos participar y hacerlos decidir y hacerlos pensar por sí mismos, etcétera, etcétera, parecería que necesariamente paga el precio de un docente empalidecido. La pregunta que tengo, en realidad sospecho cuál es tu respuesta, porque el libro apunta en otra dirección. El libro apunta a una dirección de exaltar en una nueva perspectiva el rol del docente. Entonces, ¿está bien planteada la cosa en estos términos, yo digo out, o el alumno es protagonista o el docente es protagonista? Gracias por favorecerme la respuesta. Yo quiero empezar diciendo lo siguiente, que en el primer capítulo utilicé los textos de un autor que yo no conocía, John Taylor Gatto, que me impresionaron porque él denuncia el sistema homogenizador, adomesticador, es decir, que si la escuela es un lugar donde los chicos simplemente en forma pasiva reciben conductas, contenidos y actitudes frente a la realidad más o menos uniformes, donde el tiempo dedicado a cada tema ya está establecido y no lo interrumpe ni siquiera un interés fuerte de un chico que quiera seguir un tema, una pregunta que saque del eje a lo que se estaba diciendo para profundizar en algo que es un interés real. En ese caso es un sistema domesticador. Así que en ese caso hay mucho poder de parte del docente y cero poder de parte de los alumnos, que son meros receptáculos de un contenido elaborado que además tiene que garantizar la continuidad de la cultura en forma homogénea. Esto creo que ha sucedido. No digo que sea todo malo, porque uno termina diciendo lo anterior era todo malo, y no necesariamente es así. Perdón, pero ahora llegaron dos personas muy importantes para mí. Acá, qui ci sono due posti liberi, dado que vamos a salir. ¿De quién se trata? Bueno, nada, lo dejamos en su lugar. Entonces, por un lado, yo rechazo un modelo de escuela que ya no existe, pero sí ha existido, donde probablemente la fuente del saber estaba concentrada en la escuela, en el maestro, la maestra, el profesor, lo cual explicaría todo lo otro, con lo cual la necesidad de que llegara ese contenido de una forma óptima, inclusive con el aprendizaje de memoria, que no lo critico, pero era propio de muy fuerte en esta época, se explica. Ahora, el hecho de que el foco de atención se ponga sobre el alumno, que me parece absolutamente sano, y todo lo que hemos tenido hijos nos damos cuenta del carácter de pleno de persona de cada uno, de su modo de ser, también me parece que es útil en una visión más realista de la escuela. Ahora, no me parece, dado que vos me proponés escaparme del out, o es importante el maestro o es importante el alumno, porque algunos lo ven así, como diciendo, bueno, al final el rol del docente como de ponerse en un costado y no interferir en el aprendizaje del alumno, como si uno tuviera poderes maléficos, ¿no?, que interrumpen, qué sé yo, silogismos o recorridos mentales, o bien que ya los alumnos ya saben todo,
no necesitan absolutamente de nosotros y en realidad lo que hay que hacer es destruir la escuela porque frena la creatividad, las ocurrencias, la investigación autónoma, la curiosidad de los alumnos. Así que nosotros somos agentes, simplemente, no sé, sí, dije antes, que producimos un freno en vez que un estímulo en el interés de los chicos. Una cosa interesante para decir es que es verdad, el conocimiento no está solamente en el docente, hay muchísimas fuentes de conocimiento, muy dispares entre sí, con calidades divergentes, algunas prácticamente sin calidad, es decir, contenido que no tiene ningún valor, y uno lo sabe porque cuando los alumnos, sobre todo, no sé de secundaria, pero de la facultad, tercer año, hacen el copy-paste, sacan información de cualquier lado y dicen cosas que son absolutamente contradictorias o de una chatura inverificable, no sé. En ese caso, el rol del docente vuelve a aparecer porque es el que ayuda a formar criterios. No solamente eso, yo creo que no es solamente eso, pero sí habría un primer rol. La información está disponible, no es toda de calidad y alguna es de lo contrario de la calidad, decadente, y entonces el docente es el que ayuda. Pero ese no es solamente su rol. Hay algo más que nosotros como docentes, educadores, padres, madres, maestros, profesores y adultos, varones y mujeres que sean maduros, que se hagan cargo también de la siguiente generación, que es algo referido a la vida. Y no está en un libro, son las actitudes, son la mediación en los conflictos entre las personas, la captación, esto creo que me lo vas a preguntar más adelante, así que para estoy sacándote el libreto, porque van a ver que me va a preguntar. El reconocimiento de los rasgos temperamentales que hace que, ahora se dice el delivery, que la manera de aproximarse cada uno al otro tenga en cuenta la persona que más emotiva, menos emotiva, más primaria, más secundaria, con menor actitud o menor predisposición a actuar y que necesita motivación, o al revés, que se prende de todas las novedades y entonces hay que, ¿cómo se dice?, encauzarlo para que lleve a término lo que comienza. Si es así, el docente, la docente, digamos, los educadores, hasta tenemos que desarrollar más capacidades que antes, más específicas, más artesanales en el sentido de educamos pieza por pieza, ¿no?, en un trabajo fino, de acercamiento, inclusive de reconocimiento de momentos de maduración distintos, ¿no?, de una cosecha extraordinaria que viene a veces a destiempo. Y ahora te cuento alguna cosa a vos. El otro día vino a visitar un alumno de secundaria de hace, para mí, milenios, realmente con el pasado remoto. Y mirando el mapa, la geografía del aula de ese momento, digamos que él era, no quiero decir mediocre porque es una palabra descalificante, pero mediano. Ni era terrible, ni era, no era brillante, francamente no era brillante. Y la filosofía allí le parecía la paría, digamos, ¿no? La aprendía pero con un gran esfuerzo. Bueno, se transformó en un exitoso, ¿cómo se dice?, criador de búfalos que los exporta, tiene una especie de cuota Hilton de carne de búfalo que además tiene la ventaja de ser muy magra, no tiene grasa y es muy proteica. Así que yo diría, en base, eso que dijiste no es verdad, pero si querés me prendo de lo que dijiste, que la geografía del aula que el docente percibe no es la geografía de la realidad. Eso habría que ponerlo en un marco. Lo que estoy viendo es esbozada la persona, no ya hecha. Y si uno ama a sus, lo digo en serio, ama a sus alumnos, si los mira con el amor que hace crecer, prevé, intuye, presiente esos otros crecimientos que todavía no se presentaron. Y la vida le da sorpresas, porque aparecen finalmente, porque la verdad la geografía del agua no corresponde a la geografía de la adultez. Y eso es muy bueno. Es bueno porque nos frena en esas definiciones drásticas, fulano, no sé qué, menganito, en cambio, nada que ustedes van a encontrar en un libro que yo considero lamentable, que es el libro Cuore, famoso de Edmondo de Amicis, donde estaba el primero de la clase, por supuesto era rubio, buenísimo, y Franti, malísimo, que se reía cuando lo retaban. Yo le tenía una lástima porque daba la impresión que no era amado, digamos, ¿no?, que uno se refugia en un personaje deterior. Volviendo a tu pregunta, para no perderme. Ya me lo olvidé de la pregunta. Sí, entonces, sí, por un lado... El rol del docente. Sí, el rol del docente. No te puedo creer. Por un lado, el docente sigue manteniendo su rol, pero surge frente a él, con más claridad que antes, creo yo, más conocimientos específicos, el valor de cada
alumno, como persona. Buenísimo, Pablo, muy bien. Gracias. ¿Puedo seguir? ¿Estamos bien de tiempo? Mi tercera pregunta tiene que ver con... buenísimo. Qué buena idea, gracias. Con la cuestión de las inteligencias múltiples. Nosotros tenemos formación clásica, Paula, y en la formación clásica nos enseñaron que la inteligencia es una. ¿Vos ves incompatibilidad entre las dos posturas o las ves complementarias? Gracias por la pregunta. Me gustó este tema de las inteligencias múltiples, no porque piense que son distintos pedazos de cabeza, sino porque permite evaluar en los chicos que vos tenés enfrente, y en los hijos eventualmente, o la prolongación de los hijos en los alumnos, el hecho de que tienen estilo de pensamiento diferente, tienen ámbitos de interés distintos, modos de reacción también diferenciados. Entonces, cuando uno le pone el nombre a la inteligencia, logra ver que este chico, por ejemplo, en matemática es brillante, ¿no? Entonces sería... Otro, en cambio, es muy hábil con el tema lingüístico, ¿no? Tiene una inteligencia de tipo lingüístico. Otro, en cambio, tiene un don interpersonal. Entonces, el otro, en cambio, al revés, se mete para adentro y se entiende. Bueno, en fin, no hace falta que les cuente todo. Por supuesto que entiendo lo de la inteligencia artística, porque yo no la tengo, no sé dibujar absolutamente nada. Música, la aprecio. Digamos que aquí aplico un esquema de Benedetto Croce que dice que la obra de arte se completa en el receptor. Yo soy el receptor. No sé, también me sentí muy útil cuando leí eso de la estética, así que creo que tiene Pero en todo caso sí, te contesto rotundamente que sí, la inteligencia, todos tenemos inteligencia, sin embargo, y aquí añado un descubrimiento, si quieren, bastante actual, porque se hizo con escáner cerebral. Una psicóloga, Catherine Benziger, descubrió que las personas usamos como 4 zonas del cerebro, pero en forma preferente una, que la llama dominancia. Es decir, sometidos a una serie de preguntas, las personas, no sé cómo habrán hecho, a preguntarle y ponerle un escáner, pero bueno, debe haber hecho algún sistema, logró ver que una parte del cerebro, un lóbulo frontal o uno basal o una zona basal, se enciende prevalentemente. Las personas que hacen un trabajo que tenga que ver con la especificidad del estilo de pensamiento que, digamos, presidido por esa zona del cerebro, según ella gastan solamente el 1% de la energía. Lo voy a decir al revés. Si tienen que utilizar una habilidad cerebral que no es su dominancia, gastan el 99% más de energía cerebral. Yo estaba pensando, por ejemplo, yo soy, como se dice, antitética al basal izquierdo, que es el de los procesos, las cosas se hacen así. Bueno, para mí no lo sé hacer. Si me mandan a hacer un trámite o me piden que repita una receta, no la sé repetir, no la sé hacer, no sé respetar ese orden, y creo que es muy necesario, pero no es lo mío. En ese caso, cuando tengo que hacer un trámite, repito, me siento muy infeliz, quisiera morirme, escaparme del planeta, no sé cómo explicarle. ¿Por qué no lo sé hacer bien? Tendría que desarrollar alguna habilidad. Me resulta mucho más fácil lóbulo frontal derecho, que es el de las anécdotas, de los cuentos, es la percepción del orden detrás de lo concreto. Entonces yo veo una cosa concreta y le extraigo un contenido de tipo conceptual. El frontal izquierdo, en cambio, es desde el pensamiento conceptual, lo ve claro, hace todo un razonamiento que puede resultar difícil. Digamos que yo sería la versión en prosa de que entiende conceptos, yo le pongo el cuentito y hago que se entienda. No sé, eso es una función que me encontré para mí. Para volver a lo tuyo, creo que es una herramienta, el conocimiento de estas formas distintas, muy útil para que el docente, la docente no se cierren en un modo único de aprecio, un modo único de entender al chico brillante, la chica brillante, sino que logren ver que cada uno tiene su brillo, cada uno tiene su don, el don para ofrecer. Y entonces saber que hay como modos más amplios, más sutiles y más diferenciados de apreciarlo, me parece que nos ayuda a esa mirada, una mirada frente a la riqueza de las personas distintas que tenemos frente a nosotros, que es la única que logra alumbrar lo bueno que tiene cada uno para dar. Sabiendo, y esto lo tengo que decir porque hay docentes, que no siempre vamos a cosecharlo, es decir, que esa actitud de predisposición, de captación previa de lo que va a florecer, no es garantía que vamos a ver la flor y el fruto. Sin embargo, sabemos que está,
Y bueno, y como algunos recordarán a los buenos maestros, a las buenas maestras, a los buenos docentes, en algún momento eso también se activará. Esto me lo enseñó, me lo dio alguien. Y eso me pareció interesante. Así que, para contestarte sintéticamente, no se opone, sino que se compone, más bien es un análisis de lo que entendemos por inteligencia y muestra la manera distinta de presentarse. Buenísimo. Otra pregunta tengo. Vos hablás en un lugar determinado en el capítulo sobre la educación de la inteligencia, que a mí personalmente es el que más me gustó. Hablás sobre la mirada fresca. ¿Te animás a explicarnos qué quiere decir la mirada fresca? Yo creo que la persona cuando madura se acostumbra a las cosas. Las vio, se interesó, pero llega un momento que deja de verlas, deja de ver como son, porque se transforman en un decorado, ¿no? Entonces, yo creo que cada nuevo alumno, nueva alumna, cada generación nueva, despierta en nosotros la mirada sobre la realidad. Acá tengo algunos de mis nietos, cada uno me hace ver qué interesantes son las hormigas, por ejemplo, porque se trepan, porque comen. Bueno, acá tengo la nieta que dice que tenía que decir que fue ella que despertó en mí la vocación de escribir, ella me pidió que lo dijera. No es cierto, pero es simpático decir eso, ¿no? Ahí está Sofía. Sí, la mirada fresca es que ellos ven con ojos nuevos la realidad, y el que los acompaña también ve con ojos nuevos. Y ese encuentro entre una persona experimentada y alguien que ve por primera vez es un encuentro fecundo, hace salir nuevas cosas. Yo creo que puse ahí una anécdota que tiene que ver con alguien que está sentado por ahí atrás, de un hijo mío que tenía 7 años en ese momento, y pasamos delante de una villa. Las casas. Bien, Alberto. Entonces, pasando por la villa, la cava, en realidad se llama la Quinta del Niño esa parte, pero bueno, es lo que se conoce normalmente como la cava. Me dijo, ¿qué son estas casas tan feas? Entonces yo creo que puse esa voz de circunstancia, dije, bueno, son las casas de la gente pobre. Y él se quedó callado un buen tiempo y al rato me dijo, ¿qué? ¿A ellos les gustan así? Que es una mirada fresca. Es decir, empezó a ver, sí, en la casa de alguien, pero ¿por qué tiene que ser así? Y entonces me hizo ver que yo me había acostumbrado a algo que debería ser modificado. Y al rato, después de callar bastante tiempo, dijo, ¿no se puede hacer algo? A eso me refiero. Volver a despertarnos, si nos interesa el mundo, si creemos que tenemos un rol activo, que alguien venga a acicatear esa capacidad de respuesta y que, bueno, justamente su mirada nueva despierte en nosotros una mirada renovada respecto de la realidad, me parece que es el otro costado de la educación. Cuando educamos, nos autoeducamos. Nunca estamos hechos, digamos, mientras podemos cambiar algo. No voy a poner límite de edad, pero en general, hasta que uno puede cambiar algo, todavía puede educarse. Y esa instancia de educación te viene de estas contradicciones que tiene uno, probablemente no intencionales, ¿no? Y se la despiertan, esta mirada de los otros, que como son nuevas y no se han acostumbrado, vuelven a decirnos, vuelven a hacernos notar aquello que ya dejamos de ver. Me refería parte a esto. Muy bien, muchas gracias. Última pregunta, Paola. En tu libro vos hablás de tu experiencia como gran observadora de los pájaros, ¿sí? De mi grupo. Muy bien. Entonces, lo que vas a tener que explicarnos es cómo hiciste para conectar tu observación de los pájaros con el rol educador. Puse pájaros y peces, creo que también, ¿no? Muy bien, yo creo que... Peces lo usaste para mostrar un mundo distinto. Un mundo distinto. Como si fuera un mundo el extraterrestre. chico aprobó el examen, sabe todo, impresionante. Yo creo que la observación de pájaros empezó con una observación. Empecé a ver de vacaciones a Chapadmalal en una casa que tenía un piso alto con una vista de casi 310 grados alrededor. Se veían, bueno, pájaros que hacían evoluciones diferentes. En un momento vino mi papá, que era aviador y que había hecho la guerra, y me dijo, mira, es el bombardero y los dos cazas. Era un chimango que se escapaba de dos tijeretas que lo atacaban, y hacían el vuelo como de los cazas, que son livianos y rápidos, que van por encima del bombardero, que es pesado, que es peligroso, pero si lo atacan de arriba se tiene que escapar. Estaba fascinado. Entonces empecé a mirar por ahí, con esta visión diferente, empecé a ver
distintos tipos de pájaros, y después me encontré con una amiga, un día que la fui a ver, dije, mira, vinieron a mi jardín unos pájaros como parecen prehistóricos. Y me dijo, fíjate, si tiene el pico distinto al resto del plumaje, son carapeladas, son cuervillos carapeladas. Si son todos iguales, yo la miraba con los ojos abiertos de par en par. Si no, son cuervillos de cañada, que vas a ver que es un poco atornasolado el borde. Tal cual, era atornasolado, no lo podía creer. Y al día siguiente, digo, ahora vi uno como un extraterrestre amarillo que tiene cosas rosas y celestes. Ah, sí, es un chiflón, es un primo de las garzas. Bueno, así empecé. Descubrí un mundo interesantísimo y descubrí que nadie se aburre si mira. Si hay una mirada sobre el mundo, sobre lo que te rodea, nunca te aburrís. Aburrir significa no querer estar ahí. Siempre vas a encontrar algo que atrapa tu inteligencia. También tu imaginación, que tiene personalidad, cantos distintos, roles distintos dentro del entramado del mundo volátil. Además, como creyente, para mí también es una prueba de la existencia de Dios, porque Dios quiso hacerlo todo rojo y tenés un churrinche. Y al otro le quiso poner una cola así, con adentro lunares blancos sobre marrón, y eso es un tinga azul. Y así, una enorme variedad que parece, o quizás es totalmente gratuita, en el sentido que se presentan, no hay que pagar, no sé cómo explicar. Y por otra parte, están ahí en su plenitud y con su esplendor. Así que, por un lado, para mí, la observación de pájaros es una función de la contemplación, de ver algo sobre el que no tenés que poner tu mano, sino más bien la retirás. Así que te obliga a una actitud receptiva, profundamente receptiva, y agudiza la atención. Y en el momento de la observación, María lo puede confirmar, no hacemos nada. Sobre todo yo no hablo, que la gente no me cree, pero es verdad que no hablo. Juro, ni una... Es cierto, ni una palabra. Porque la atención está puesta ahí, y este es un mundo distraído. ¿Por qué? Porque la pantalla no te convocan. Hay cosas que pasan y yo cambio, así que para mí sería el antídoto perfecto a un mundo superficial, un mundo de mera pantalla, donde todo pasa y no tiene sustancia y no tiene asidero. Así que yo creo que es bueno, lo estoy enseñando a mis nietos, que ya algunos se prendieron bastante, saben reconocer, algunos lo dibujan. Tu hija, por ejemplo, hizo un dibujo extraordinario, de un yetapá del collar, buenísimo. ¿Aprobé? Yo, antes de ceder la palabra a quien corresponda, quiero decir algo desde lo personal. Paula es una síntesis como a nuestro maestro Comar le gustaba. Él, que era un gran filósofo, también era un gran maestro y un gran educador. Y nunca le gustó demasiado, digamos, la separación entre el rol de la investigación teórica, digamos, y el rol del compartir y del diálogo y de la entrega que significa la enseñanza, la docencia. Él era muy partícipe de que nosotros, los discípulos que nos estábamos formando, digamos, en esa enseñanza tan profunda y tan compleja de la filosofía, también tuviéramos esta capacidad de acercarnos a lo más pequeño, a lo más cotidiano, eso que vemos en Paula maestra en el Cristóforo, eso que nos cuenta en el libro de sus alumnos de la escuela media, que sería hoy una especie de la escuela intermedia, los chicos de 12, 13 años, ¿no? Entonces, Paula es la misma persona que puede, las distintas Paulas que dijo Agustín, ¿no? La misma persona que nos puede explicar en forma muy, muy clara, muy prolija y muy completa, en pocas palabras, lo que piensa un autor posmoderno, es la misma persona que se acercó a ese chiquito de 13 años y lo pudo rescatar y ayudarlo en su autoestima, ¿no? Esa síntesis de maestro, digamos, de maestro de aula y filósofo, la aprendimos de nuestro maestro Comar, y Paula la encarna maravillosamente. Bueno, dijeron cosas tan lindas que estoy emocionada, pero no voy a llorar. Simplemente quiero decir algunas pocas cosas sobre mi libro. Primero le debo a Julio César Lavaqué, que me lo pidió en varias oportunidades. En algún momento dijo, ya no creo en vos, me hizo así con el dedo porque lo había empezado. Y eso
no se lo tendría que decir a mi marido, ¿no? Pero parece que me sirvió de estímulo porque me tocó un punto sensible y un día después empecé a hacer el esqueleto del libro, el índice, y que me ordenó mucho ver que podía decir algo. Después, bueno, ponerle la pulpa fue muy grato, fue una cosa que me gustó mucho. Él me pidió también muchas anécdotas, y yo resulta que habitualmente uso las anécdotas en mis clases, así que buena parte del libro tiene que ver con un ciclo de clases, de 4 horas de clase con gente que eran directivos, docentes, inspectores de escuelas públicas, sobre todo rurales del interior del país, que venían en un programa, se llama Programa Sembrador, que ofrecían la Fundación Pérez Companc y la Fundación Bungay Born. Empezaba en febrero, era mi primera clase, era la mejor del año, la que más amaba. Porque era gente que estaba sedienta, y como el trabajo docente es rutinario, poder poner algo nuevo en la rutina refresca. Entonces todos tenían un gran entusiasmo. Y cuando yo les pasaba la palabra a ellos para que me dijeran anécdotas, como el tema vivir valores auténticos y compartidos resolvía situaciones de conflicto, todos me venían tenían que cada uno contar algún episodio y después elegir dentro del grupo el más significativo, y venían con temas buenísimos. Por ejemplo, una maestra que había ascendido a directora en ese esquema, contó que tenían a un chico que era buenísimo en matemáticas, era pésimo en lectoescritura, pero en matemática era un as. Y entonces empezaron a descubrir de dónde venía esa habilidad. Era hijo de 2 cartoneros. La madre era gangosa, que no había estimulado en él un gran lenguaje. El padre creo que tomaba, así que estaba bastante ausente. Y el chico en el fondo era el más culto, el más, no sé cómo decir, sano, racional del grupo, y cuando iban a vender el cartón él calculaba perfectamente bien por el peso cuánto le tenían que pagar, así que él estaba trabajando, era un chico que iba al colegio pero tenía un trabajo y tenía un entorno familiar muy precario, y sin embargo entonces lo empezaron a mirar de otra manera, dándole más oportunidades. Y otro episodio más divertido, una directora, docente, me dice, bueno, yo soy la directora, la docente, la portera, soy todo, de una escuela en una localidad apartada de un pueblo que eran en total 14 alumnos, y ella sola, abría, cerraba, todo dependía de ella, le preparaba el desayuno. Dice, cuando yo llegué no era ni siquiera un pueblo, localidad, vinieron un grupo de madres a decirme que había un chico de sobredad, que era un desastre, que había que echarlo, que ella de ninguna manera tenía que aceptarlo. Y ella conoció al chico, que efectivamente era más grande, y pensó, ¿dónde va a ir? ¿Qué otra opción hay para él? Entonces, bueno, decidió no echarlo, no escuchar a estas mujeres, y descubrió que el chico era hijo de 2 padres cuya, ¿cómo se dice?, cuyo ingreso dependía sobre todo de ni siquiera parrilla, sino... ¿Vieron eso que creo que se llama chulengo, que es un barril cortado por la mitad que le ponen una parrilla y hacen choripán, al lado de una gran estación de servicio donde pasaban camioneros? Entonces ella, como quería construir otra aula, entonces quiso hacer una especie de kermés, lo llama al chico de sobredad y le dice, ¿vos te animás a hacer choripán? Al chico se le iluminaron los ojos y finalmente pudo exhibir una habilidad. Cambió por completo su visión de la realidad y sobre todo cambió por completo la mirada de los otros chicos, quizás de las otras madres y padres, respecto de él, que lo afirmó. Así que él terminó en 2 años lo que le quedaba de primaria y después se anotó en una escuela de ¿cómo se llama?, de artes y oficios, y ella sabe que empezó a trabajar. La hizo muy rápido porque ella le devolvió la famosa autoestima bombardeada de todos lados y quizás no cuidada demasiado por sus padres. Esas clases son el esqueleto del libro. Muchas de las anécdotas, la parte del posmodernidad no voy a decir, que no hubiera sido muy exitosa, pero todo el resto, por lo menos lo primero, salió de este intercambio y del deseo de darles a esta persona, que eran 50, 60 por año, algún contenido, alguna habilidad, algún tipo de reflexión que le pudiera servir para renovar su labor en el aula, que ellos amaban. En general, salvo uno, digamos, un mal ejemplo, pero todo lo demás les gustaba lo que hacían. Y estaban como sedientos de elementos que les sirvieran para entender mejor a los chicos, para hacer que ese periodo, que la vida de los chicos se acercaba a la de ellos, estuviera bien aprovechado. Por eso no me tembló la mano a rescatar el sentido de la palabra autoridad. No lo puse en ningún título para que no me descartaran antes de leerme,
Pero me recuerdo que, lo había dicho nuestro común maestro Comar, que auctoritas tiene en su composición la del verbo augere, que significa aumentar. Así que la auctoritas significa la capacidad de hacer crecer. Es maravillosa. No es imposición, es todo lo contrario. Es un verdadero servicio. Es poner mi capacidad, mi inteligencia, mi sensibilidad, mi afectividad, mis habilidades y mi experiencia al servicio del crecimiento de los otros. Acá tengo hijos y ahijada, no sé si lo he hecho bien, pero quiero decir, eso para mí fue las clases con los docentes y la idea clara que uno ejerce una autoridad que es servicio al crecimiento de los otros, es lo que me dio ánimo para escribir este libro. Al final del libro van a encontrar una parte, no sé, más o menos divertida, donde algunos docentes me dieron un tipo de evaluación fantasiosa o humorística. Por ejemplo. De los Menem truchos habla en el libro. También eso. Una profesora de historia, colega de una de mis hijas, que en la prueba de historia puso una especie de máquina del tiempo, etcétera, y en un caso un Menem trucho diciendo, ¿por qué creen que el presidente, que sería Menem en ese momento, pensaba que tenía derecho a figurar en un billete, por ejemplo? Y los chicos podían poner cosas positivas y negativas. Me pareció simpático que el docente, inclusive cuando evalúa, no tiene por qué ser ni aburrido ni reiterativo, sino que puede innovar. Uno de mis colegas, por ejemplo, que enseña Derecho Constitucional Comparado, propuso una vez, bueno, que si alguien quería el parcial, en vez de escribirlo, que hiciera un dibujo, pero donde hubiera una lógica de los elementos entre sí. Se prendieron unos cuantos, y algunos eran muy buenos, tanto que se animó a hacerlo también más adelante, y como él da clase en África, también lo hizo en Kenia, justamente, en Nairobi, en una universidad, y salieron unas cosas de un colorido extraordinario. Entonces, cuando las vieron, hizo como una exposición. Un amigo ofreció una estadía en Praga a los que ganaban este concurso, no el viaje, pero la estadía en Praga. Digo, hasta a mí, que no sé dibujar nada, capaz que algo se me hubiera ocurrido. Y quiero agradecer, para terminar, a la academia, mi presidente y mis colegas académicos, porque me permitieron que la presentación fuera acá. Yo lo veo como una fiesta, me parece. No es una cosa académica, pero al mismo tiempo es cálida, de personas que se aprecian y se quieren. Y bueno, espero que el libro pueda servir a muchos. ¿Puedo contar una anécdota relacionada con el libro, Paula? A ver, ¿es buena? Somos buenos amigos, salimos con mi mujer Héctor y Paula bastante seguido. Y en una de estas salidas últimamente, Paula dio un ejemplo cabal de cómo un defecto de una persona se puede transformar en una gran virtud cuando se aplica adecuadamente. Porque parece que Héctor del Bosco es un obsesivo total. Pero Paula encontró en la corrección del libro, de la edición, un canal para lograr aprovechar y canalizar positivamente la obsesividad de Héctor. Ya que tenés que agradecerle a él también. Totalmente. De hecho, sí, se lo dediqué. Pero como es muy obsesivo, pero no con las páginas, porque yo pensé que lo iba a ver enseguida, no se lo había dicho. Un solo nieto que no está aquí presente sabía el secreto. El libro se lo dediqué a Abu, le dije. Pero digo, él no lo sabe. Y se quedó callado, no le dijo. Y bueno, cuando Héctor retiró los libros, no los vio. Acá decía a Héctor, y no los vio. Entonces yo lo miraba como diciendo, ¿y se ve que en eso no, eso es una broma. Pero sí, es así. Eso creo que es un buen corolario, porque de hecho nuestro modo particular de ser, que a otro distinto le puede parecer un defecto, sin embargo, en un entramado amable de gente que resalta las capacidades recíprocas, y habría que decir la palabra mágica, que confía en la capacidad de cada uno, se transforma en un acierto, ¿no? Y en una gran ayuda. Bueno, muchas gracias a todos. Muy bien, no tenés nada que agradecer, esta es tu casa, de modo que la presentación ha sido en tu casa. ¿Cuántos pueden decir eso? De modo que es un gusto que nos hayan acompañado en este momento, que hayamos escuchado reflexiones tan interesantes y que realmente se interesen por leer el libro, que tiene esa mezcla, como se dijo acá también, de personalidades distintas, que va de una manera de encarar el tema a otra, y yo creo que eso es muy enriquecedor, especialmente para una tarea como la tarea docente, es una tarea tan compleja. Yo uso últimamente, hace tiempo ya, para definir la educación, una frase que es atribuida a un poeta griego contemporáneo de Homero,
Hesíodo, y Hesíodo decía, educar a una persona es ayudarla a aprender a ser lo que es capaz de ser. Y me parece que eso es de alguna manera también lo que ha querido decir ahora Paola, la idea de la ayuda al otro. Por eso me parece la definición muy brillante, porque tiene esos dos aspectos fundamentales, la de la ayuda al otro, una tarea que es de personas. La docencia es y seguirá siendo tarea de personas, persona con persona, personas que ayudan a otras personas. ¿A qué la ayuda? Precisamente a eso, advertir cuáles son sus posibilidades como seres humanos. Las ayudan a aprender a lo que son capaces de ser. Y me parece que eso es de alguna manera lo que queda dicho en este libro, y el docente seguirá haciendo eso, con otras técnicas, con otras maneras, con otros enfoques, pero siempre será una persona que ayuda a otro precisamente a esa tarea, a la tarea de ser lo que uno es capaz de ser. Muchas gracias por la visita de ustedes.